Soy Eva Prego y soy socia fundadora con Kutu de Stone Designs. Bueno, pues en mi casa siempre se ha mamado un poco la parte del diseño, desde mi madre que hacía decoración y siempre ha tenido pues, su inquietud por pintar, por la cerámica y demás. Y mi padre arquitecto, que a mí lo que me flipaba era verlo en el despacho como con Rotring, ¿no? Como antiguamente no se utilizaba el ordenador, iba haciendo el lettering, marcándole la letra y yo decía, o sea, le veía con esa preparación que decía, madre mía, qué de tiempo preparado, pero el hombre lo hacía con tanta dedicación y le quedaba todo tan bonito que a mí me flipaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre he tenido presente esa parte de artista y la parte técnica en casa y bueno, yo cuando acabé tenía una vocación brutal por la arquitectura, pero como no era muy buena estudiante, pues no me dio la nota. De hecho, fui ya desesperada, voy al CEU a que me admitieran un poco en la carrera y me dije, no, mira, si tengo una vocación brutal, dice, pero que es que no tienes nota, no te voy a poder admitir. Y bueno, pues es verdad que la vida al final me ha llevado a hacer mucha arquitectura, porque aquí en el estudio hacemos bastante arquitectura y bueno, pues ahí yo creo que fue un poco el origen de la profesión. Bueno, nosotros, Kutu y yo, estudiamos juntos y la verdad es que bueno, hacíamos muy buena pareja porque como en este tipo de carreras hace mucho trabajo en equipo, que tienes que hacer muchos desarrollos en grupo, pues nos pasaba que nosotros al final acabábamos anulando al resto del equipo y nos centrábamos él y yo en un poco generar un poco todo el contenido y la historia del proyecto, ¿no? Entonces cuando acabamos, mi madre tenía un local comprado que quería que ella y yo nos montáramos un poco nuestro estudio y cuando acabamos me dijo Kutu, oye, ¿por qué no...? Él tenía una novia, Asun, y yo tenía una compañera con la que hacíamos mucho equipo, que éramos un poco, siempre íbamos juntas, y dijimos, ¿por qué no nos montamos los cuatro un estudio? Y bueno, la verdad es que a mi madre, la pobre, la desmonté todo el tinglao porque lo tenía todo súper claro, pero yo pensé, digo, mira, creo que voy a crecer más profesionalmente y al final mi vocación la voy a desarrollar mucho más si empezamos un poco como... Y bueno, y ahí empezó un poco todo. Bueno, yo creo que el día a día, no sé, la verdad es que lo disfruto todo es bonito, menos la parte económica que esa ya es un poco que da, como buenos creativos, ¿no? La gente creativa, yo creo que la parte económica no la digerimos bien, pero yo todo, la verdad, me gusta todo el proyecto, me gustan todas sus fases. Quizás a mí el trabajar con la parte operativa, el comienzo del proyecto, de cómo se enfoca, de qué es lo que quieres, por dónde lo quieres llevar o cómo quieres que la usabilidad que va a tener, bien sea un producto, bien sea un proyecto, quizás sí, a lo mejor la primera parte de un proyecto es a lo mejor la que más con la que más me implico y la que más me emociona. Bueno, depende de, yo qué sé, sí que te digo, a ver, la parte favorita, cuando estamos, bueno, yo sé que el equipo le ha gustado, o sea, comenta mucho que le gusta mucho la cocina y a mí también es un espacio que me gusta porque es cuando compartimos, pero bueno, cuando estás trabajando a mí lo que me gusta es cuando de repente estás trabajando y ya pasa algo, estás compartiendo algo, esos momentos de confidencialidad o de unión, ¿no?, que tenemos en el equipo con unas risas, con, yo qué sé, pues eso es lo que más me gusta, ¿no?, esos momentos. Y quizás pues es en el open space donde suele pasar esas cosas. Pues yo creo que una persona caótica y ordenada, siempre es como el yin y el yang, ¿no? Tenemos esa parte distendida de locura y tal, pero luego siempre desde una parte pues muy serena y muy centrada, o sea, no sé, es como es un personaje con doble cara. Uy, es que tenemos tantos años de estudio que tenemos de todo, no sé, no te sabría decir, porque claro, cuando empezamos haciendo stands, pues hay instalaciones con las que disfrutamos un montón, cuando tuvimos nuestra propia marca como el estudio, pues también hubo, es que siempre ha habido momentos de disfrute y de, no tengo una cosa porque hay tantas, estos son 30 años.
que al final el valor de cuidar un poco al individuo, o sea, al cliente, al que se sienta, pues eso, que tenga en un espacio, pues que sienta que está acústicamente, o sea, que se encuentre recogido por la iluminación, por la acústica, por la usabilidad un poco, porque le está resolviendo la necesidad que tiene en ese momento, ¿no? Eso yo creo. Más difícil aguantar a Kutu. No, pues yo qué sé, pues lo más difícil de mi trabajo es, pues, al final la parte económica, la que he dicho antes. Es que, pues eso, el llevar una empresa. Es que no, el problema es que los creativos no somos empresarios. Entonces hay veces que el hueso yo creo que para cualquier creativo es hacer económicamente viable tu negocio. Como os decía, yo tengo un perfil muy técnico, aunque también creativo, claro. Pero a mí me gusta mucho la primera parte del proyecto, donde piensas un poco en la persona que va a utilizar ese espacio o ese producto y cómo llegas a solucionárselo, ¿no? Bien trabajando pues un cambio de tipología de uso, porque bueno, consideras que le va a aportar, o no sé, sí, bueno, eso. Uy, es que no me veo en otra profesión, la verdad. ¿Qué sería? Bueno, pues a mí me encantaría, yo qué sé, estar en el campo, cuidando un rebaño, la verdad. Sí, yo creo que cuando te vas haciendo mayor, al final lo que agradeces es un poco la tranquilidad y la naturaleza. Sí, yo me encantaría tener una casa rural y ser un poco la anfitriona, o sea, la que llevase un poco el negocio, algo así, yo creo. Pues depende del momento. La verdad es que aquí voy a ser muy polite porque es verdad, o sea, depende del momento. Hay veces que según lo que estés trabajando, pues te sientes más afinidad o sea, yo creo que lo bueno que tenemos en Stone es que somos un equipo que hay muchas tipologías de personas y cada uno tiene unos valores, y, bueno, muchos coinciden, evidente, pero quiero decir que cada uno, bueno, pues tiene como unas cualidades en unos aspectos y otros en otros, entonces, bueno, pues según en qué te apoyas en uno o en otro, ¿no? Cuando te dejan tranquila, la verdad, porque es verdad que es un estudio, o sea, como trabajamos todos en un espacio abierto, pues se genera ahí a veces demasiado ruido. Y sí, yo creo que a veces se agradece cuando tienes un momento contigo mismo y de tranquilidad, que uno siempre se produce en el mismo momento del día ni en el mismo sitio. Bueno, es que ahora tenemos un proyecto que es muy ilusionante, ¿no? Yo creo. ¿Y qué me emociona? Pues tenemos un proyecto que vamos a tener un estudio propio hecho a medida, porque lo hemos construido de cero. Y como todas las etapas a lo largo de estos 30 años, cuando hemos tenido estos cambios un poco de ubicación o de cambio de equipo o lo que sea, pues son muy ilusionantes porque de repente no es programable un poco lo que va a suceder y sabes que con este tipo de cambios tan drásticos al final vienen acompañados de unos cambios muy grandes que te van a sorprender y siempre a bien. O sea que tenemos ahora una ilusión muy grande por delante y muchos cambios. En interiorismo quizás a mí es que me encanta el mar y navegar y yo creo que un barco, ¿no? Hace poco mi madre nos regaló ir a un crucero que al principio dices, un crucero con tanta gente, qué horror. Bueno, pues fue bonito, ¿no? Porque al final estar todos juntos y yo veía un poco el camarote y digo, ¡jo, qué bonito! Bueno, a lo mejor un crucero no me gustaría tanto como un barco más pequeñito, más comedido, pero sí un barco. Pues en producto muchos, porque hay un montón de marcas con las que me encantaría trabajar, bien por su capacidad técnica, bien por lo que aportan a nivel de tipología de producto, que son muy innovadores, pues un montón de marcas con las que Plus Hale, Vitra,
no sé, hay un montón de marcas. Y en interiorismo, bueno, es que yo creo que no hay ningún proyecto con el que yo esté soñando. A mí lo que me encanta de los proyectos de interiorismo es que al final el cliente y el estudio tengan ahí una complicidad tan grande que enriquezca el proyecto. Y bueno, eso nos ha pasado en varios proyectos, pero que eso es un poco inesperado, ¿no? O sea, es verdad que nos suele pasar que tenemos muy buena afinidad, pero no necesariamente tiene que ser un proyecto que económicamente tenga muchos medios, porque a veces cuando eso tampoco ayuda. Me estoy liando. No, iba bien. Sí, ¿tú crees? Bueno, pues vuelvo a empezar. No te preocupes. Bueno, no necesariamente cuando un proyecto tiene mucho dinero, al final hace que el proyecto sea un proyecto en el que disfrutes, y hay veces que bueno, que el proyecto esté comedido en dinero y que no tiene por qué ser gigante, no sé, eso de repente eso es como una pareja, ¿no? De repente hay una química que surge y que, bueno, que flipas cuando estás trabajando en él, ¿no? Normalmente solemos estar muy a gusto con los proyectos, o sea, no, es raro el proyecto que digas, uff, qué cliente, y no puedo con él, aunque nos ha pasado, claro. Bueno, la verdad es que como estamos tan dentro de Stone y ya son 30 años y ha habido tantas evoluciones, pero ¿qué le diría a alguien? Pues bueno, que Stone es una empresa, somos una familia en la que se comparte, en la que es importante aportar, que detrás de todas esas risas y ese buen rollo, que la verdad es que afortunadamente disfrutamos y hemos conseguido. Ahí tengo que decir que Kutu tiene muy buena visión con la gente con la que invitamos a participar en nuestro camino, ¿no? Y siempre ha habido muy buen rollo y muy buena actitud por parte de todos, y con ganas todo el mundo de aportar y de enriquecer un poco esta experiencia. Entonces, bueno, pues eso, y luego que detrás de todo eso hay mucha profesionalidad, porque claro, llevamos ya un montón de años y vamos poco a poco queriendo ir mejorando en la manera de hacer y de dar respuesta un poco a todas las circunstancias que nos vamos encontrando.